Bien, vamos con el grupo 2, que era esquema. No veo a nadie del grupo 2. Ahí está Darling ahí. Ya. Tenía que compartir, Gabriela, dice. Ah, ya. Vamos con el grupo 3 mientras Gabriela se conecta, ¿ya? Que son los del resumen. Bueno, muy buenas noches, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo que le vamos a explicar sobre lo que es el resumen. Los integrantes del grupo somos mi persona, Ángela Rodríguez y Daniela Pacheco. Buenas noches. Para comenzar, tenemos que explicar sobre el concepto de qué es un resumen, el cual se trata de una reducción de términos breves y precisos de lo esencial del contenido que uno investiga, ya sea de un documento o etcétera, cuyo propósito es facilitar al interesado la relevancia que tiene este documento de su investigación realizada. El objetivo del resumen puede ser diverso según a lo que se utilice. Primeramente, el resumen se enfoca en introducir al lector o a la audiencia en un tema. Este puede resultar una herramienta de soporte para facilitar el aprendizaje que uno desea aprender de una materia de estudio, o puede ser sintetizando un mismo tema o varios que ya se haya plantado de diferentes autores. Al mismo tiempo, también tiende a transmitir solo los datos principales de una noticia para que el lector o espectador sienta interés para acceder a la nota completa. ¿Cuáles son las características de un resumen? Pues es breve y claro, brinda una visión general sobre un tema, unifica los conocimientos de diferentes autores que trabajan en un mismo tema de estudio, facilita el aprendizaje de una materia de estudio y sintetiza los datos más relevantes de un artículo, diversos o escritos. Dentro de los tipos de resumen tenemos tres. El primero es el ejecutivo, que es como un mini plan de una empresa. El propósito de este resumen es atraer el interés de algún inversor o algún socio para que éste le interese leer el plan completo. Y también debe proporcionar una visión en conjunto de la oportunidad del negocio en pocas páginas. El resumen bibliográfico es un resumen que se hace de un libro o de una obra literaria o una disertación, incluso de un libro científico, que ya sea para fines divulgativos o para simplemente tener una ficha en una biblioteca. Y el resumen de prensa se hace normalmente cuando se sintetizan las noticias del día, eligiendo cuáles son las que tienen más importancia para la opinión pública. Esto se hace normalmente en los medios de comunicación como la tele. Antesito que lo cambien, por favor. Esta parte del resumen ejecutivo es muy importante porque dentro de su proyecto va a entrar el resumen ejecutivo, ¿ya? En esta parte, en esta materia, el resumen ejecutivo se hace solamente del primer capítulo y del capítulo 2, ¿ya? Entonces, pero cuando ustedes ya pasen a hacer el proyecto de grado, ese resumen ejecutivo ya no les va a servir, porque justamente el resumen ejecutivo que ustedes tienen que hacer o la introducción a su proyecto tiene que hacer una invitación al lector a que lea todo su proyecto. Muchas veces la gente, muchos estudiantes, ahora justamente estaba revisando un documento de una compañera que va para defensa pública ya, y no sé cómo la dejaron pasar,
pero su resumen ejecutivo parece antecedentes. Habla de todo lo que es, lo que acontece alrededor y todo ello, pero no habla nada de lo que ella va a presentar o lo que ella, de su propuesta, no habla nada de eso, pero está en el punto resumen. Cumple que es 2 páginas, pero en realidad no me invita a leer porque yo siento que si yo leo ese resumen voy a empezar a leer conceptos de turismo, problemática, y no es eso, ¿no? Lo que yo tengo que ver en el resumen ejecutivo es lo que yo estoy proponiendo. Entonces, no se olviden que el resumen ejecutivo es lo último que se hace en cualquier proyecto, ¿ya? En esta parte, por ejemplo, conmigo vamos a saltar el resumen ejecutivo y es lo último que vamos a hacer para que ustedes en unas cuantas palabras describan la tarea que han hecho. Es eso. ¿Qué va a encontrar el lector en cada punto que ustedes hicieron? Clarísimo, eso por favor para toda la vida. Siempre que ustedes pongan resumen ejecutivo, es el resumen de lo que van a presentar a lo largo de todo su documento. ¿Ya? ¿Cómo es que nosotros realizamos un resumen? Es muy importante leer todo el documento antes de resumirlo. Tenemos que subrayar la información o los párrafos que contengan información importante. Si es necesario, tenemos que realizar anotaciones al lado de cada concepto importante para ver, para poner nuestro punto de vista o qué es lo que entendemos nosotros de ese concepto. Tenemos que resaltar con colores las palabras más importantes, como ya nos indicaron nuestros compañeros anteriormente. Pasar en limpio en un cuaderno todos los conceptos importantes según lo subrayado, las anotaciones y los resaltados. Ya después de hacer eso tenemos que volver a escribir la información pasada en limpio, pero esta vez más sintetizada, más resumida. Y tenemos que revisar la síntesis, eliminar los datos que no sumen a la comprensión general del tema o que de plano no sean importantes para nosotros. Y esa es la manera de cómo realizamos un resumen. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias. Ahora el grupo 2 estará listo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a hablar sobre la técnica de estudio del esquema. Los integrantes del grupo son Darlene Abigail Crespo, mi persona y Sarabella Mil. ¿Qué es un esquema? Es una representación gráfica que se utiliza para expresar los conceptos principales de una temática con el fin de comprenderlos o estudiarlos. Suele realizarse tras la lectura del subrayado de las ideas principales de un texto. En sus características principales está que representa información de manera clara y directa, siguiendo un criterio para que pueda ser interpretada de manera simple y rápida. Incluye los conceptos fundamentales de la temática y sus principales relaciones. No debe tener en cuenta el detalle de información que no sea relevante sobre lo estudiado. Representa la información visualmente atractiva para ser absorbida por el lector de manera eficaz. Grafica las ideas principales de la temática y resulta como una herramienta eficaz en la comprensión del estudio de un tema. Tipos de esquemas. Existen diferentes tipos de esquemas que varían en su diseño, tamaño o la forma en la que se dispone la información. Es importante conocerlo para elegir el esquema que más adapte al tipo de cantidad y de material con el que vamos a trabajar. Entre los más destacados están el esquema de llaves,
o cuadro sinóptico. Este esquema se utiliza llaves o corchetes para organizar información de izquierda a derecha de forma jerarquizada, yendo desde lo general a lo particular. Parte desde el concepto principal y en llaves encierra las ideas secundarias y terciarias. A mayor cantidad de llaves, mayor es la especificación de la información. Resulta útil cuando la temática tiene muchas subdivisiones, y al lado tenemos un ejemplo de cómo se hace un esquema de llaves. Como siguiente punto tenemos el esquema de flechas. Sigue el mismo procedimiento del diagrama de llaves, pero los conceptos están jerarquizados con flechas. Para muchos este método les ayuda a vincular mejor las ideas, comprendiendo más rápido de dónde salen. El esquema de desarrollo. Este tipo de esquema parte de una idea central que se va desarrollando a partir de otros conceptos relacionados. Generalmente, la idea principal se ubica en la parte superior de la hoja o soporte, y a partir de allí se va enlazando los conceptos secundarios hacia abajo. En los esquemas de desarrollo, la jerarquización puede ser numérica o alfabética, así como vemos el ejemplo en el lado izquierdo, en un ejemplo. El esquema radial. Este tipo de esquema recibe este nombre por la forma en la que están relacionadas las ideas. Según este modelo, el concepto principal va en el centro, en un radio más inmediato van los conceptos secundarios, y a su vez estos están rodeados de los conceptos terciarios o ideas complementarias. Siguiendo con la exposición, tenemos el diagrama o mapa conceptual. El más conocido, el mapa conceptual, la idea principal está encapsulado en la parte central superior. Desde allí parten las ideas secundarias, desde estas las ideas terciarias. A medida que el esquema se va desarrollando hacia abajo, las ideas se hacen mucho más concretas. Y tenemos el diagrama de flujo, es una representación gráfica de un proceso, posee símbolos o características que denotan una acción específica. Se utiliza en el ámbito tecnológico y en gestión de proyectos. Buenas noches, Lick, compañeros. Y continuando con la exposición, bueno, pues, ¿cómo hacer un esquema? Tenemos el tema de seguir unos pasos. Primero que nada, leer comprensivamente el escrito, ¿no? En ese primer paso, pues, se utilizan todas las fuentes, digamos, disponibles de información que tenemos para realizar el esquema. Después nos vamos a subrayar, digamos, las ideas principales, donde tenemos que resaltar, digamos, las ideas principales o también ideas secundarias o terciarias. Mucho depende, digamos, del concepto o cómo juzguemos nosotros si es necesario o no. Después tenemos el elegir una palabra clave, digamos. De esas ideas principales que ya hemos sacado, secundarias o terciarias, se obtienen conceptos, digamos, o frases cortas, de donde sean más representativas de la temática. Después tenemos que determinar qué tipo de esquema se va a utilizar. Como ya mi compañera mencionaba, ¿no? Tenemos diferentes tipos de esquemas. Hasta hay tipos de esquemas ya elaborados electrónicamente y demás. Pero, digamos, lo más recomendable sería realizar un esquema propio, al que mejor nos adaptemos y demás. Después tenemos relacionar estas ideas, ¿ya? Una vez ya subrayadas, determinadas qué tipo de esquema vamos a hacer, relacionamos las ideas. Se recomienda tomar nota, digamos, de las ideas y el orden en el que irán relacionadas cada idea, ¿no? Después ya tenemos que graficar el esquema. Como ya ha mostrado también mi compañera, hay diferentes tipos de esquema con llaves, flechas, diagramas de flujo o mapas conceptuales, como recuadros también dirían. Bueno, eso sería, digamos, como hacerle un esquema, lo más básico, ¿no? Y eso sería todo. Bueno, gracias por la atención. Su micrófono, Muy Alicia. bien, cuadro comparativo, que tengo que repetir. Cuadro Ya comparativo. estamos. Ya le dicen ahorita, comparto pantalla. Yeah.
¿Se? Me dicen si se ve. Se ve y esa energía me gusta también. Pilas bien puestas, dice. Bien. Buenas noches, licenciado, compañeros. Nosotras, Ariana Luis, Pelia Quinteros y Said Torres, les presentamos la técnica de estudio cuadro comparativo. Bien, para iniciar con una pequeña introducción, como mis compañeros mencionaron anteriormente, sabemos que existen técnicas que nos ayudan a poder mejorar y rentabilizar el estudio, ¿no? No son infalibles y tampoco son imprescindibles para todos, ¿no? Es importante primeramente que conozcamos cada una de ellas para después poder escoger aquella que mejor se acople al tema que vamos a escoger o al tema que vamos a investigar. En cuanto a la descripción, ahora nos vamos directo a lo que es el cuadro comparativo. Seguramente ustedes lo han hecho en el colegio o en la universidad. El cuadro comparativo es simplemente sintetizar y organizar la información de una forma gráfica, ¿no? Yo creo que esto va más que todo para las personas que tienen memoria visual, porque ayuda mucho a poder comparar dos temas y poder ver las similitudes, las cosas que tienen en contra, y así relacionar las ideas de un texto. A continuación vemos el cuadro comparativo, así como anteriormente mi compañera estaba explicando, el Yo no escucho, perdón. Aquí como vemos, hay diferentes culturas en donde están relacionadas con su arquitectura, escultura y pintura. En columnas permite, ¿no?, organizar la información de acuerdo con y la finalidad principal que tiene es establecer, ¿no?, diferentes conceptos. Lice, ¿me escucha? Sí, sigan. Pasa que mi internet está mal. Bueno, así como les explicaba, si no me pudieron escuchar, el cuadro comparativo, ¿no?, lo que tiene por finalidad es su estructura principal, como pueden ver, organizar la información de acuerdo a los criterios, ¿no ves?, previamente establecidos. Como podemos ver ahí, están las columnas, diferentes columnas, en donde podemos ver que diferentes culturas están relacionadas, ¿no?, con arquitectura, escultura y pintura. Esto permite, ¿no?, a la persona a poder captar y si ellos no pueden memorizar un tema, entonces es bueno realizar esta técnica de estudio para que ellos puedan comprender mejor un tema. A continuación, por favor. Bueno, ¿cuándo usarlo? Aquí, como podemos ver, el cuadro comparativo, ¿no?, es una técnica que resulta muy útil de utilizar cuando hay que realizar un trabajo que entre sí, a la hora de diferenciarlo, pueda relacionarse, ¿no? Como bien les mostraba en el anterior cuadro, habían diferentes culturas que tenían como finalidad compararse con, como podíamos ver, la arquitectura, la escultura. Bueno, eso sería. Bien, recapitulando todo a lo que habían dicho anteriormente mis compañeras, un cuadro comparativo es un organizador de datos o de información de algún texto que se está estudiando para poder así realizar la comparación de elementos o aspectos comunes buscando sus semejanzas o diferencias. En pocas palabras, el cuadro comparativo es una técnica que sirve para poder clasificar y ordenar las ideas. Como anteriormente mi compañera Ariana mencionó, el cuadro comparativo es simplemente un gráfico en donde se pueden comparar dos análisis diferentes. Como anteriormente igual dijo mi compañera Ofelia, con el ejemplo de la cultura azteca, maya, inca, se puede ver claramente ahí que son diferentes análisis y diferentes ideas y que se puede comparar. Gracias. Gracias. Espero que nos hayamos dejado de entender. Gracias, sí. Es muy importante ahora que ustedes van a elaborar proyectos
y que parte de esta primera parte de su proyecto es investigación, puedan ustedes tal vez agarrar esta técnica de estudio y el subrayado va también acá. Subrayar la información importante de cada autor que ustedes vayan leyendo, en el caso de que sea físico, e incluso hay herramientas virtuales que nos ayudan a subrayar en digital, en PDF, y luego podamos hacer los comparativos, ¿no? Pero cuando se tratan de temas específicos, ellos hablaban de la cultura maya, azteca y inca, digamos, no me recuerdo. Entonces, ¿qué similitudes o qué diferencias habrían, ¿no? En diferentes temas como la cultura, la comida, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso también los va a ayudar mucho a poder sintetizar sus antecedentes y también para poder elaborar la parte de su marco teórico, ¿ya? Bien, el siguiente es mapa mental. Buenas noches, licenciado Freddy. Buenas noches, futuros colegas. Este dúo hermoso les va a hablar sobre el mapa mental. Nosotras somos Hikari Sengoku y mi persona Valeriana Suárez. Bueno, yo les voy a decir qué es un mapa mental. Un mapa mental es un diagrama que representa conceptos relacionados a partir de un tema principal o una palabra clave. El tema principal se ubica, como pueden ver se ubica al centro y se expande en todas las direcciones con los conceptos relacionados en estas ramificaciones que ven. Y de ahí, ideales para una lluvia de ideas y para organizar una información de manera espontánea. Ahora les vamos a comentar de lo que son las características principales del mapa mental, que quizás muchos ya saben, ya que esta es una técnica o un método que hemos ido utilizando prácticamente desde básico, pero vamos a recapitular todos esos conocimientos que hemos ido adquiriendo. La característica número 1 es que el tema principal se ubica al centro del diagrama. La característica número 2 es que los conceptos se van relacionando y se van enlazando, como pueden ver en el pequeño dibujo, se van enlazando alrededor del tema principal que nosotros estemos planteando. La característica número 3 es que cada rama del tema principal, cada ramificación, se desarrolla independientemente de acuerdo con cada tema. Y aquí es donde se va haciendo un mapa, como dice su nombre. Y la última característica es que el tema es más general al centro. Y como vayamos avanzando, las ideas se van haciendo mucho más específicas en las ramificaciones. Bien, en sus orígenes, Tony Zhang, el autor, es un británico y estrella de televisión que fue el quien popularizó el término mapa mental en la década de los 70 en una serie de televisión BBC donde se llamaba Usa tu cabeza, y en sus libros tales como, bueno, como pueden ver acá, Modern Me, Mapping for Snake. Sin embargo, bueno, este concepto de trazar ideas de forma visual se remonta a una época más temprana, pero esto es lo que comenta los orígenes del mapa mental. Ahora vamos a profundizar más en lo que son las investigaciones detrás de lo que son los mapas mentales. Y para esto vamos a citar 2 años importantes. En el 2002, un estudio realizado demostró que los estudios de medicina del segundo y tercer año de la carrera aumentaron la retención del material. Esto ligado también con los mapas mentales, es una información muy importante. En el 2005, un estudio llevado a cabo por Glenis Cunningham, el 80% de los estudiantes de biología de una escuela secundaria registró un mejor aprendizaje mediante el uso de los mapas mentales. Bueno,
El caso del uso versátil que se le da a los mapas mentales se usa, por ejemplo, en la educación, en los negocios, la informática o prácticamente en cualquier campo. Entre ellos están, como les mencioné anteriormente, la toma de notas, estudio y análisis para la toma de decisiones, tanto en las presentaciones, el desarrollo personal, proyectos creativos, como también propulsor de diagramas en la planificación y el arte. Y con eso ya concluimos lo que es el tema del mapa mental. Muchas gracias. Lo lindo de los mapas mentales es que a veces uno empieza, ¿no? A ver aquí, empieza a anotarlo por acá, por allá, pero le va poniendo su flechita, que colorcitos y demás, pero es algo que quizás otras personas, a ver, cuando uno hace su propio mapa mental, quizás algunas personas lo miren y ¿qué es esto? Digamos, ¿no? Pero uno sí le entiende. ¿Por qué? Porque sale a partir o sea, nace del cerebro al entender personal, ¿no? Sí, exacto. Y eso es lo que vi los dos ejemplos, que claramente a los estudiantes se los motiva a hacer los mapas mentales. Quizás otros no lo entiendan, pero el quien lo elabora sí los entiende bastante bien, obviamente si lo elabora con raciocinio, ¿no? Es muy interesante. Yo la verdad no he usado mucho mapas mentales, pero cuando estoy tomando notas y a veces me resulta algo y no tengo espacio para escribir, ¡ting! Le hago una lineecina para abajo y lo remarco ahí, Sí. y ya eso es un mapa mental, digamos, ¿no? Entonces, sí, involuntariamente sí, muchos lo hemos Yo usado sí. y se usa, ¿ya? Sí. El último, mapa conceptual. Ya. Bueno, nosotras, Gigliola, Lucenda y mi persona Nicole, vamos a hablarles sobre lo que es el mapa conceptual. Bueno, el mapa conceptual es una técnica de estudio que tiene como objetivo representar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. Esta está considerado como una de las herramientas principales para facilitar el aprendizaje significativo. Integra conceptos en una estructura organizativa de la información y esta se caracteriza por tener forma jerárquica. ¿Para qué sirve el mapa conceptual? Esto permite organizar y representar las ideas de una forma diferente, visual, lo que facilita y dinamiza el aprendizaje en comparación con un bloque de texto. Esto acaba de aclarar que es un complemento y no un reemplazo a la lectura. En cuanto a la elaboración del mapa conceptual, que se sigue un proceso, el primero es la elección de signos conceptuales claves del texto. Como segundo tenemos la búsqueda de conceptos relevantes en la estructura cognitiva. El tercero es la construcción de las proposiciones entre los conceptos que se proporcionan y los conceptos que ya se conocen, que es a través de los enlaces. Y el cuarto y último es la distinción entre los objetos y acontecimientos concretos y los más generales que incluyen estos acontecimientos u objetos. Ya, buenas noches. Bueno, para evaluar un mapa conceptual hay varios criterios que se deben tomar en cuenta. En este caso son 4 y son las proposiciones, jerarquía, conexiones cruzadas y ejemplos. En cuanto a las proposiciones, la relación entre dos conceptos debe indicarse mediante la línea que los une y la palabra de enlace correspondiente. En cuanto a la jerarquía, cada uno de los conceptos subordinados debe ser más específico que el concepto que ya está dibujado. En cuanto a las conexiones cruzadas, deben señalar enlaces si existen relaciones significativas entre elementos que pertenecen a distintas jerarquías conceptuales.
Y en cuanto a los ejemplos, deben de hacer referencia a los acontecimientos u objetos que sean concreciones válidas de lo que se designa el término conceptual. Y aquí hay un ejemplo de mapa conceptual, como nos decía, tiene una forma jerárquica desde lo más general hasta lo más específico. Eso sería todo, gracias. Muy bien. Entonces hemos terminado. Y no se olviden que después de la clase se empiezan a pasar todas sus presentaciones para hacer cada estudiante tiene que hacer una presentación. Mi recomendación es que cada uno pase su presentación al grupo, ¿no? Al grupo general y ya de ahí van sacando y hacen una sola, ¿no ven? Y esa tarea es para el sábado, que es solamente juntar todo lo que hemos visto ahora en esta clase a una sola presentación. Y la otra semana ya tendríamos, vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar libre, no vamos a decir mapa conceptual, vamos a dejar cualquiera de las técnicas de estudio que hayamos visto ahora para que puedan hacer o representar el capítulo 1 y el capítulo 2 de Sampieris. El libro está colado en la plataforma, pero el que lo necesite también lo tengo en digital. Entonces me avisan. Y creo que lo tengo por capítulo. Creo que, a ver, si lo tengo por capítulo, lo voy a pasar al chat general para que tengan el capítulo 1 y 2, está en PDF y ya lo van a tener, ¿ya? Pero está el libro completo en la plataforma. Y lo último es que solamente tienen que determinar qué tipo de investigación van a utilizar para su proyecto. Cualitativo, cuantitativo o mixto. Que así a todo lo que hemos charlado, la mayoría aquí sus proyectos son mixtos. Quienes no tengan proyecto ya necesito que vayan pensando en sus proyectos porque desde el otro hito, o sea, cuando entremos al hito 3, vamos a empezar a trabajar netamente en sus proyectos. Y el avance va a ser un poco distinto. ¿Ya? Bueno, jóvenes, nos queda poco tiempo. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, alguna observación, alguna crítica constructiva, destructiva, etcétera? Dicen, ¿Sí? se le cortó un poco el internet cuando estaba explicando. ¿Modificó la tarea o es lo mismo que explicó al principio de la clase? Es lo mismo, tal cual. Ay, okay. Para lo que no salió el video bien, qué raro que mi internet se haya puesto maluco. Para lo que no les salió bien el video, en la primera parte de la clase, que lo voy a subir ahorita a la plataforma, pueden ver el video y ahí está explicando muy bien, incluso mostré en la plataforma cómo es que se va a hacer el trabajo, ¿no? ¿Ya? ¿Sin consultas? Está bien, Lisa. No está bien, Lisa, ¿se entendió? Muy bien, jóvenes. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos el sábado. Y el sábado voy a estar en mi casa. No voy a madrugar, gracias a Dios. Chao, Lisen, que descanse. Chao, chao. Chao, Lisa. Hola, Lisa. Adiós.